Estamos grabando, no se olviden. Tengan ustedes muy buenos días. Cuidado. Buenos días. Muy buenos días. Cuidado con activar ya tu micrófono si quieres saludar a través del chat. ¿Por qué? Porque estamos grabando la clase. Lo repito nuevamente. Cuidado que empiece a cantar tu gallo, a ladrar tu perrito, por ahí a maullar el gatito, ¿ya? Tengan mucho cuidado en esos aspectos. Muy bien. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar el primer tema. ¿Y cuál será el primer tema, profe? Dicen por ahí. Vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar acerca de los conceptos o la historia como ciencia, ¿no? Los conceptos básicos de la historia, las ciencias auxiliares, las fuentes de la historia, etcétera, etcétera. Para hacer más dinámico la clase, en primer lugar ustedes me van a decir, ¿qué será la historia, chicos? A ver, no me busques en internet, no busques en ningún libro que tienes ahí al costado. Dime tú lo que sepas. No tengas miedo a equivocarte. ¿Qué es la historia? Vamos, voy a ir leyendo tus mensajes. No tengan miedo a equivocarse. La historia cuenta las cosas ocurridas en el tiempo, nos dicen por ahí. El tiempo en el que se inventa es el tiempo donde se inventó la escritura, me dicen. Muy bien. Es todo lo importante que debemos saber de Es lo que todo pasó lo en el pasado. importante, claro. Todo lo que debemos de saber, muy bien, del pasado. ¿Qué más? A ver, dime tú el concepto de historia. No tengas miedo a equivocarte, por favor. Sigue, te estoy esperando. Envía tu respuesta. Ya, 30 segundos más. A toda la comunidad del primero de secundaria, ¿no? Que son muchos y que participan constantemente. Y me alegra bastante. Bien. Antes de dar inicio, antes de iniciar, dice aquí, ¿qué dice ahí? Cuéntanos tu anécdota más graciosa. Cuéntanos una historia graciosa que te pasó, que tuviste durante los años de existencia. Una anécdota graciosa. Cuéntanos. Escríbelo, por favor. Y yo voy a ir leyendo. No voy a mencionar el nombre, o si desean lo menciono también de a quién pertenece esta anécdota. A ver. Les espero unos segundos. Cuéntanos una anécdota graciosa, ¿no? Muy bien. A ver, vamos, sin miedo. Quieren contar su historia, pero todos tenemos una historia graciosa, ¿sí o no? Todos tenemos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia, niños. Por ahí me siguen contando sus pequeñas historias. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Están relatando, están redactando una pequeña historia, ¿no? Allá más o menos entonces ya saben qué será la historia, profesor. Vamos a ver, ¿ya? La historia. En mi antiguo colegio estaba bajando por las escaleras para ir al recreo y me caí, ¿no? Me caí me resbalé una cáscara de un plátano. Su anécdota graciosa. Bien, después de que ustedes me hayan contado esa pequeña historia, más o menos ya tienen el conocimiento de lo que es la historia, ¿sí? Veamos por acá, vamos a tener algunos conceptos. Vamos con los textos respectivos. A ver, inicio del último. O del primero esta vez inicio. Hace días inicié del último. Cubillos Vicencio. A ver, Cubillos, enciendes el micrófono, Cubillos. Veamos por acá. Cubillos, léenos este primer concepto de la historia que tenemos por acá. Vamos, Cubillos. Es una ciencia social que estudia el pasado. Ya, al parecer tiene problemas con el micrófono, casi no se le escucha nada. Alessandro, a ver, Alessandro. Cárdenas, vamos, Alessandro. Es una ciencia social que estudia el pasado para comprender nuestro presente y proyectarnos al futuro. Muy bien, entonces es una ciencia, profesor. Ah, ya, ¿la historia también es una ciencia? Sí, es una ciencia que estudia. ¿Qué cosa estudia? El pasado de la humanidad, ¿no? ¿Para qué?
para comprender nuestro presente, cómo llegamos nosotros aquí y proyectarnos al futuro. ¿Qué queremos para nuestro Perú en el futuro? ¿Qué queremos para el mundo en el futuro? La historia se proyecta. Siguiente concepto, dice, la historia analiza el desarrollo social, político, económico y cultural de la humanidad y de los pueblos en diferentes tiempos. Y finalmente, de color rojito, voy a pedirle, estoy yendo de acuerdo a la lista, voy a pedirle a Arias. A ver, Arias, de color rojito, el objeto de estudio de la historia. Te escucho, Arias. Objeto de estudio de la historia. Es la dinámica social, entendido esta como el movimiento de las sociedades a través del tiempo. Muy bien, la dinámica social, el movimiento de las sociedades a lo largo del tiempo, ¿no? Yo les pregunto, ¿la sociedad inca fue igual a la sociedad actual? ¿Igual a la sociedad actual? ¿Sí o no? No, sí o no. ¿Por qué? Ha cambiado. En la época inca se vivía distinto. Se comía incluso distinto, ¿no? Entonces la sociedad cambia. Y eso estudia la historia. La dinámica de la población en el tiempo. El movimiento de las sociedades a través del tiempo. Algunos hechos, acontecimientos. En la época inca habían leyes más severas. Habían reglas drásticas. El ama sua, ¿no? El ama aquella, el ama lluvia. No seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón, ¿ve? Pero ¿cómo cambió la sociedad peruana? Ahora creo que todos los políticos son mentirosos, ¿no? De verdad, ya no creemos en los políticos nosotros. Nos mienten por tener nuestro voto, ¿no? Pero la sociedad cambia y eso es historia. Todo lo que sucede o los acontecimientos que se dan a diario es parte de la historia. Cuando llegó por primera vez el virus al Perú, fue un hecho histórico. Cuando tú te acuerdas el año pasado, algunos, o quizás algunos estaban en su otro cole, no sé, fuiste feliz, ¿no? Te compraste el uniforme, la mochila, los útiles escolares, ¿qué más? Contento, fuiste, tu mamita te llevó de la mano al colegio, tú te quedaste llorando, no quisiste quedarte, no, no creo que haya pasado eso en sexto, ¿no? Pasaron, estudiaste 3 días y dijeron, ¿no? Se cancela la clase, se anula la clase hasta nuevo aviso. También fue un hecho histórico. Aquel día, tú no te imaginaste que vas a tener 2 años de clases virtuales. No te imaginaste que no ibas a regresar al cole nuevamente, a encontrarte con tus amiguitos, a contar las anécdotas en clases. Y eso fue un hecho histórico. Lo que estamos viviendo ahora también es un hecho histórico. ¿Ya? Profe, yo asistí 2 días, me dice por ahí. Y en el futuro tú vas a contar también, ¿no? Yo en aquellas épocas, cuando estaba sexto de primaria, me acuerdo que a los 3 días, 2 días de clase se canceló debido al COVID-19, ¿no? Y vas a hacer historia, vas a contar tus anécdotas, tus vivencias. Y eso es la historia, qué bonito es la historia. Seguimos. Vamos ahora por acá a algunas características de la historia, ¿ya? Algunas características de la historia. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué está haciendo este personaje? Este personaje ya se actualizó, está con su computadora ahí, está en plena clase virtual, ¿no? ¿Qué les parece? Ya. Si desean, van tomando nota aquí, vamos a escribir algunos puntos. La historia es una ciencia social. ¿Por qué será una ciencia social, chicos? ¿Por qué será? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué será una ciencia social? A ver. Allá, profe, porque descubre la verdad, me dicen. Claro, muy bien, excelente. Porque descubre la verdad. Porque estudia hechos, muy bien, Rojas, ahí. Descubre la verdad. Anotamos entonces acá. Porque descubre la verdad. Vamos anotando, ¿eh? Porque descubre la verdad. Usando sus propios métodos, ¿ya? Así hay que poner. Usando sus propios métodos.
Estamos hablando en este caso métodos científicos, métodos de estudio, ¿no? La historia indaga, averigua. ¿Eh? Ahí está. Vamos a seguir escribiendo. Profe, ese personaje es usted, me están diciendo. No se pasa, qué malos que son, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo? Ahí está el profesor Yeltsin dictando clases, me dice. Qué malos. A ver, siguiente. La historia es selectiva. ¿Por qué será selectiva? ¿Tú crees que todo lo que sucede en la historia se contará? No, Sion. No se puede con todo. Faltaría espacio, como no tanto espacio, sino faltaría Tiempo. o es tiempo, y es imposible estudiar todo lo que sucede, sino por eso que la historia selecciona, profe. ¿Qué selecciona? Los hechos más importantes, los acontecimientos de mayor relevancia. Entonces ponemos por acá, la historia estudia, si deseas vas anotando, los acontecimientos más importantes, ¿ya? Más importantes. Ahí está. Fácil, ¿sí? Listo. Siguiente, a ver. El profe sigue escribiendo, me dicen por ahí. Qué mal, o sea, se pasaron. Me arrepiento de haber puesto esta imagen. A ver, seguimos. Vamos ahora a, ¿cómo, profe, los acontecimientos importantes? A ver, dime tú un acontecimiento importante de la historia del Perú. A ver, vamos. Un acontecimiento importante de la historia del Perú. Dime. Ya, la batalla de Ayacucho, muy bien. La independencia, correcto. ¿Qué más? O del mundo también me puedes decir, del mundo, una historia mundial importante. Ya, la Primera Guerra Mundial, correcto. ¿Qué más? La batalla de Arica, correcto. Muy bien, Quintanilla, Rojas, los que están, Daniela, Paredes, Ramírez, González, los que están participando constantemente. ¿Qué más? La Segunda Guerra Mundial, muy bien. La caída de las Torres Gemelas, correcto. La bandera, la creación de la bandera del Perú, me dice. Muy bien. La muerte de Atahualpa, muy bien. La caída del muro de Berlín, correcto. Ahí está la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando los acontecimientos más importantes. ¿Sí? Profe, y me dicen por ahí, profe, ¿y de mí mi historia más adelante van a estudiar o no? ¿En el colegio pueden estudiar mi historia personal? Me dicen por ahí. Si es que tú cumples un protagonismo en la historia. Tú también puedes ser un personaje de la historia. Quizás puedes ser por ahí un gran escritor, un gran químico, un gran matemático. Puedes quedar en la historia como grandes personajes, ¿no? Un gran héroe, un gran policía, quizás, ¿no? Un gran bombero, no sé. Puedes quedar también en la historia. Por eso es importante que ustedes pues tengan un sueño, tengan una meta, ¿no? Seguimos. La historia es irreversible. Irreversible, ¿no? Por ahí les estaba diciendo, a ver, mis chicos, a mis alumnos de quinto, ¿no? Ustedes todavía no. A ver, Pedro, seguramente tú te acuerdas de tu primer beso, le dije, ¿no? Ah, se emocionó, pero tu primer beso nunca más se va a volver a dar, porque es un hecho histórico. Allá, profe, ¿por qué es irreversible? Porque los procesos no pueden volver a repetirse de la misma forma. ¿Acaso vamos a tener otra guerra con Chile? Se puede dar, sí, pero no de la misma forma. Si no, vamos a tener ya una guerra distinta, o sea, quizás, ¿no? Pero no, guerra ya no va a haber en ninguna. Listo, anotamos entonces acá. Los hechos. Mamá. A ver, silencia tu micrófono. Los hechos no pueden volver a repetirse, ¿ya? No pueden volver a repetirse. No pueden volver a repetirse. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces la edad moderna, ya vimos la edad antigua, media y moderna. Perdón, no se grabó esta partecita, pero está también en tus fichitas, ¿ya? La edad antigua, media y moderna. Ahí está.
¿Cuándo termina la Edad Moderna? Con la Revolución Francesa. En la época tecnológica, en la época de la revolución tecnológica, de la inteligencia artificial, etc., ¿no? La historia sigue cambiando. Historiadores peruanos. Voy a seguir con la lectura. Nos quedamos, vamos con Benavides. A ver, Justin, te escuchamos. Historiadores peruanos. En el Perú la historia ha sido desarrollada gracias al aporte de grandes personajes como Raúl Porras Barrenechea. Su vasto trabajo de investigación, sobre todo relacionado con las épocas de descubrimiento y conquista. Sigue. Jorge Basadre Grohmann es conocido también como el historiador de la República. Muy bien. Pregunta de cultura general para ustedes. ¿En qué billete encontramos a Jorge Basadre? ¿En qué billete encontramos a Jorge El de 100 Basadre? soles. ¿100 El de 100 soles? soles. ¿Cuánto? ¿De 100 soles? 100 soles, muy bien. 100 soles. Aquí justo tengo un 100 solcito. Él es Jorge Basadre. Ahí está. Y saben, a grados superiores, yo les pregunté, ¿en qué billete se encuentra Jorge Basadre? ¿Saben qué me dijeron? En de 500, profesor, me dijeron. Existirá un billete de 500. Algunos me dijeron en el de 10 soles. Estaban perdidos, pero me alegra bastante que en este salón por lo menos tienen conocimiento, ¿no? Muy bien. Claro, como un billete de 500 no existen, pero solo tenemos la de 200, donde está Santa Rosita. Otro historiador, Luis Eduardo Valcárcel, Juan José Vega, esto ya lo vamos a ir repasando después, y un historiador que admiro bastante, Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Es un arqueólogo, catedrático, etc. Vamos a las ciencias auxiliares. Ahora, seguimos, vamos con Borja Paucar. Te escuchamos, Borja. La geografía. Una ciencia auxiliar de la historia es geografía. Te escuchamos, Borja. Ciencias auxiliares de la historia. La geografía nos ayuda a ubicar los acontecimientos o hechos en el espacio, así como también las características de estos. Muy bien, ahí está. Vamos con otro estudiante. La geografía nos va a ayudar a ubicar el hecho, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde se encuentran las manos cruzadas? Exactamente, tú vas a ubicar, ¿no? A 3 kilómetros de Huánuco. Entonces, gracias a la geografía se puede ubicar el hecho geográfico. Bien, el hecho histórico. Vamos con Chávez Aquino. Alanis, te escuchamos. Punto 2, la cronología. La cronología ubica los hechos, son acontecimientos en un determinado tiempo en forma ordenada. Muy bien, de forma ordenada, ¿no? La cronología. Vamos con Condeso Cruz. Alexander, la sociología. Nos ayuda a estudiar a la sociedad mediante estructura, funciones, leyes e instituciones que influyen en la comunidad, permitiendo conocer el historiador las características de las sociedades en un determinado momento. Excelente, muy bien. Ya la sociología nos permite ayudar a conocer, por ejemplo, de cómo vivió una comunidad, de cuáles son las características de dicha comunidad, ¿no? Etcétera. A ver, vamos con Culantres Neira, se prepara Culantres Neira. Seguimos con las ciencias auxiliares. Culantres, la economía también es una ciencia auxiliar de la historia. Vamos, Culantres. ¿Profe? Te escucho. Ya. La economía estudia las relaciones sociales de producción, distribución y consumo que ayuda al historiador conocer las características económicas de una sociedad. Ya, un momentito, a ver. ¿De qué vivían los incas? Ya está. Vamos con Torres Ventura, o Venturo. Siguiente, la antropología Torres. Estudia al hombre como ser biológico y como ser capaz de crear cultura. Muy bien, correcto, Ventura. El hombre como ser biológico, como ser capaz de crear cultura. Vamos con Alessandro
Alessandro, te escucho. La lingüística. Sí, profesor. Ya. La lingüística, Alessandro. Ya, Alessandro al parecer está en otras. A ver, vamos con Araceli. La lingüística. Sí, profesor. Ya, te escucho, Araceli. La lingüística. La lingüística se encarga de estudiar los idiomas como de medio de la comunicación social del hombre que va evolucionando en su proceso histórico. Muy bien, ahí está Araceli. Excelente. La lingüística. Vamos terminando, chicos. Vamos ahora a la arqueología. ¿De qué se encarga? La arqueología se encarga de estudiar y analizar los restos materiales que deja el hombre, ¿no? Por ejemplo, alguna construcción, las manos cruzadas, no sé, quizás por ahí un objeto ceramical. La arqueología se va a encargar del estudio de todo lo que deja el hombre, ¿ya? La paleontología, ¿qué estudia la paleontología? La paleontología estudia te dice los restos fósiles, ¿no? Estudia los restos fósiles. El folclore, ¿qué estudia? El folclore estudia la cultura popular, la música, las danzas, ¿no? La demografía es el estudio de la población. Todas estas disciplinas son un auxilio para la historia. Fuentes de la historia, aquí me van a ayudar ustedes, ¿ya? Fuentes arqueológicas, a ver, vamos con Quispe, te escucho Quispe. Fuentes arqueológicas, Quispe Saldaña. Son productos de la actividad transformadora del hombre sobre la naturaleza. Es decir, todas las cosas materiales se pueden ser percibidos por los sentidos. Muy bien, ahí están las fuentes arqueológicas. Ejemplo, la arquitectura, palacios, fortalezas, templos, acueductos, Machu Picchu, todo lo que es parte de la arquitectura. Artesanales, tejidos, cerámicas, ¿no? Son fuentes arqueológicas, ¿ah? Lo que el hombre ha dejado. Armas, por ejemplo, lanzas, flechas. Siguiente. Vamos a las fuentes orales. A ver, ¿qué serán las fuentes orales? Con Ramírez Rojas. Te escucho, Ramírez. Se da a través del lenguaje y se transmite de la generación a generación mediante la tradición oral. Desde que se inventó el lenguaje y no se había descubierto la escritura, las fuentes orales eran los medios de predecirlos para transmitir las diversas acciones del hombre. Ya, son los medios predilectos, dice ahí, ¿ya? Los fuentes. Cuando tu abuelito te cuenta una leyenda, o tu mamá, no sé, es una fuente oral, ¿eh? Las leyendas. ¿Qué es una leyenda, profe? Son parte de la realidad y parte de la ficción. ¿Qué es un mito, profe? Son parte de la ficción. Cuentos, relatos, fábulas son fuentes orales que se transmiten de generación en generación. Canciones también. Listo. Vamos a las fuentes documentales. Son todos los documentos escritos, ¿no? Libros, periódicos, revistas, documentos, inscripciones, papeles, etc. Finalmente, fuentes audiovisuales. Ahí está, ¿ve? Los audiovisuales. Un vídeo, un audio, ¿no? Etc. Fuentes lingüísticas son signos articulados, el idioma, ¿no? También son fuentes. Fuentes antroposomáticas, la evidencia que nos deja, la evidencia física, ¿no? La presencia física del hombre, es decir, por ejemplo, los restos humanos, la piel que nos dejó, los huesos sobre todo, el cabello que también se encuentra, dientes, uñas, etc. Fuentes etnológicas son las costumbres de los pueblos, permitiéndonos conocer los comportamientos de las sociedades, ¿no? Mediante sus tradiciones, y así. Gracias por su atención. Ahora sí nos vamos a la ficha de trabajo. Todos con su fichita de trabajo. Vamos a iniciar. Voy a pausar.
A ver. Vamos. Espera. Es importante la historia. Siempre que nos ponemos a estudiar la historia, nos fijamos en los hechos acontecimientos en el pasado, los personajes históricos importantes, los pueblos o civilizaciones que tuvieron importancia en algún tiempo remoto. Pero no se trata solamente de esto. Al comprender la historia, podemos entender cómo es el mundo en este momento. Muy bien, excelente. ¿Quién sigue? ¿A quién le mencioné? Ya, Borja Paucar. Vamos, Sergio, te escucho. Siguiente párrafo. Estudiando la historia podemos comprender por qué África es un continente subdesarrollado y por qué la India se independizó de Inglaterra. También podemos comprender por qué los países luchan por territorio, como el caso de Palestina e Israel. La historia es como una cebolla. Conviene conocer las capas externas que nos hablan de forma global de lo que ocurrió, y a medida que profundizamos vamos conociendo más, pelando el resto de las capas. La historia puede conocerse por encima o en profundidades. Por último, queda hacer una reflexión. Quizás no sabemos mucho sobre la historia, no conozcamos a los detalles, pero ahora nosotros mismos estamos haciendo historia. Ya, listo. Quizás no sepamos mucho sobre la historia, ¿no? No conozcamos los detalles, pero ahora nosotros mismos estamos haciendo historia. Es como una cebolla, te dice, ¿no? Conviene conocer las capas externas que nos hablan de forma global de lo que ocurre. Muy bien. Evitar siempre cuando hacemos el texto estar en un lugar donde no haya mucho ruido, ¿ya? Ya, entonces aquí sí me van a ayudar ustedes. A ver, vamos a trabajar con ustedes. ¿Por qué es importante la historia? A ver, ¿por qué es importante? De acuerdo al texto, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Por qué es importante? A ver, ¿qué respuesta anotamos aquí de acuerdo al texto? ¿Listo? Correcto, muy bien. Ahí están enviando sus mensajes para saber qué nos viene en el futuro, dice por ahí, ¿no? ¿Por qué es importante la historia? ¿Qué tal si ponemos? Nos permite conocer la verdad de los hechos ocurridos en el pasado. Claro, ¿no? Nos permite conocer la verdad. Nada más. Nos permite conocer la verdad. ¿Correcto? Y comprender el presente y proyectarnos al futuro también pueden ir poniendo ustedes, ¿ya? Nos permite conocer la verdad de los hechos, ¿ya? De los hechos. Si desean, ustedes pueden poner para comprender el presente, y así, sobre todo, también es importante porque la historia se proyecta al futuro. Tenemos que proyectarnos al futuro. 2. ¿Crees que nosotros podemos hacer historia? ¿Qué dices tú? ¿Crees sí o no? Sí, profesor. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Sí, ya, listo. La respuesta es sí, ¿ah? Sí, pero ¿por qué? Comita ya. Sí. ¿Por qué podemos hacer historia? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Solo me dicen sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en un futuro podemos cumplir lo que nos proponemos. Claro, muy bien, porque nos podemos planificar para el futuro o proponer algo hacia el futuro. Excelente. Sí, entonces, ¿crees que nosotros podemos hacer historias? Sí. Porque, entonces ponemos a porque en un futuro podemos ser los protagonistas, ¿no? O ya somos incluso los protagonistas. Pero recuerda que la historia es selectiva.
no estudia todos los hechos históricos, sino solo los acontecimientos importantes, ¿ya? Podemos ser protagonistas de dicha historia. ¿Qué tal si tú eres un gran médico? ¿Qué tal si descubres, no sé, la vacuna para una enfermedad futura? ¿Qué tal si tú salvas muchas vidas? Entonces seguramente vas a quedar en la historia. ¿Qué tal si tú eres presidente o ministro o eres un embajador, ¿no? Me imagino que aquí estoy hablando con futuros ministros, abogados, ingenieros, personas que se van a relacionar en el mundo de la moda, en el mundo cibernético, ¿no? Etcétera. Estoy hablando con personajes importantes. Bien, seguimos. Ya habrás copiado. Observa, esta está sencilla. Profesor. Sí. Profesor. ¿Qué tipo de fuente será la que tenemos aquí? Facilito está. ¿Qué tipo de fuente? Audiovisual. 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 Anotamos en mayúsculas, ¿ya? Audiovisual. Listo. Anota, por favor. Ya lo habrás anotado. Pasamos al siguiente. Vamos ahora por acá. ¿Qué tipo de fuente tenemos aquí? A ver, esto vienen a ser las pirámides de Egipto, ¿no? Fuentes documentales. Documentales, ¿será la 2? No. ¿Qué será la 2? Fuentes materiales. Fuentes materiales. Arqueológicas o materiales también, ¿ya? Arqueológicas. Pero ¿qué les parece si ponemos fuentes arqueológicas? Listo. ¿Anotaste? Fuentes arqueológicas. Siguiente punto. Seguimos avanzando. ¿Qué tipo de fuente tenemos acá? Unos libritos, ¿ve? Facilito está. Muy bien. Manuscrita. Fuentes escritas. Fuentes escritas nada más. Fuentes escritas, ¿ya? Cuando yo te digo una leyenda, un mito, ¿de qué tipo de fuente te estoy hablando? Una leyenda. Orales. Orales, correcto. Fuentes orales. Listo. Seguimos entonces. A ver, vamos ahora al siguiente. Aquí, ¿qué tipo de fuente? Aquí seguramente el profesor le está contando una leyenda y se están imaginando, ¿no? Las niñas están imaginando ahí unas mascotas, unos lobos, ¿no? ¿Qué tipo de fuente podríamos? ¿Qué les parece si tenemos orales acá? Orales. La profesora les está contando una historia seguramente y está utilizando las fuentes orales. O también puede ser escritas por ahí, porque están con unos libros, ¿no? Orales. ¿Correcto? Pasamos al siguiente, a ver. Los minutos que nos quedan para marcar, creo, ¿no? Ahí está. Marcamos la número 1. Rápidamente, antes que el tiempo nos gane. Dice, son los restos o vestigios de la humanidad. ¿Qué será? Las fuentes, las ciencias, disciplinas. Las fuentes históricas. Claro, ¿no? Las fuentes históricas son los restos o vestigios. Ahí está. Pueden activar su micrófono. También por el chat pueden enviar su respuesta. 2. Hecho histórico que inicia a la Edad Media. ¿Será la caída del Imperio Romano de Oriente o será la caída del Imperio Romano de Occidente? A ver, ¿cuál será ese hecho histórico que da inicio a la Edad Media? La caída del Imperio Romano del Oriente. Es Occidente, ¿ya? La caída da inicio. Occidente, en esta época también se va a dar la toma de Constantinopla, ¿correcto? Ya, ahí está. Vamos a la 3. Ciencia que se encarga de la excavación y estudio de los materiales del pasado. Geografía, Arqueología. nada. Paleontología tampoco. Muy bien. Sería aquí la arqueología. La arqueología. 4. La historia es una ciencia natural, física, química, biológica, social. ¿Cuál creen ustedes? Social, profesor. Social, porque estudia la sociedad, ¿no? En el tiempo. 5. Los libros, cartas, revistas y periódicos son fuentes escritas. Está sencillo, ¿sí? Escritas, ¿eh? Vamos a la 6. 6, dice por acá. 6, chicos. No forma parte de las edades correspondientes a la división clásica, ¿no? Clásica, porque hay una científica que lo vamos a analizar también. ¿Cuál es la división clásica de la historia?
¿Cuál no corresponde acá? Antigua, media, contemporánea, moderna. Científica. 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 Científica, correcto. 7. Las pirámides de Egipto son una fuente escrita, moderna, audiovisual o oral. ¿Cuál será? Material. Material, ¿no? Material. Puedes palpar. 8. Son restos impresos sobre una superficie. Son restos impresos o inscritos en una superficie, ¿no? Quizás yo quiero escribir en un árbol, ya. Escritos. Claro. Fuentes escritas. Fuentes escritas. Correcto. 8. 9. Ciencia que analiza los restos fósiles de los seres orgánicos de épocas pasadas. Demografía. Paleontología. Demografía estudia la población, recuerda. Geografía. Paleontología. La numismática estudia las monedas. Aquí sería la paleontología. La paleontología. Y 10. Disciplina auxiliar de la historia que estudia los escudos. Los escudos, las armas. Sería la heráldica. Por favor, averigüen este concepto, la heráldica, que se encarga de estudiar los escudos de armas de guerra, ¿correcto? Muy bien, chicos, hacemos una pausa. Chicos, me despido entonces. Recuerden que la historia es muy importante para nosotros, para poder comprender el presente. Sobre todo, la historia hoy en día tiene que ser importante porque nos ayuda a analizar los hechos, acontecimientos, y nos permite ser críticos también. ¿Ya? Nos permite ser críticos la historia. Y debemos de ser críticos nosotros. Pero siempre sin dañar la integridad de alguien, ¿no? Debemos ser críticos dentro de la historia. ¿Correcto? Cuídense mucho, me despido. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima.